Muy buenas noches y bienvenidos a Tercer Grado. Hoy me acompaña Carlos Loret de Mola. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Leo Buenas Zuckerman. noches. René Delgado. Buenas noches. Raimundo Rivapalacio. Muy buenas noches a todos ustedes. Joaquín López Hola, Dóriga. doctor. Buenas noches a todos. Y Denise Merkel. Buenas noches. Bueno, sugiero empezar con el tema de las elecciones en Estados Unidos, algo que se estaba observando no solo ahí, sino en el resto del mundo por las implicaciones que puede tener. Era una suerte de referéndum sobre Trump y así fue dirimida la elección. Trump dice que fue una victoria para él porque mantuvieron el control del Senado los republicanos y porque no les fue tan mal en la Cámara de Representantes. La verdad es que para los demócratas también fue una victoria, según dicen ellos, pues tienen la capacidad ahora de contener a Trump desde la Cámara de Diputados. ¿Por qué no nos haces un pequeño resumen de cómo están las cosas en este momento y qué opinas tú? Desde luego, pues la gran noticia es que los demócratas han ganado la mayoría en la Cámara de Representantes, que los republicanos mantienen mayoría en el Senado, que los demócratas ganan terreno en los poderes locales, en las gubernaturas. Yo creo que una primera noticia es que las encuestas y las apuestas ahora sí no se equivocaron, como en el 2016. De hecho, la predicción Era lo que fue... vaticinaban, exactamente. Bueno, pero es que esto es interesante porque Donald Trump, y por eso yo creo que es una derrota de Donald Trump, porque Donald Trump, según las encuestas y las apuestas, no iba a ser el candidato del Partido Republicano y fue el candidato del Partido Republicano. O sea, desafió, digamos, las encuestas y las apuestas. Luego todo el mundo dijo, no va a ser presidente de Estados Unidos, porque las encuestas y las apuestas decían que no iba a ser presidente de Estados Unidos y llegó a ser presidente de Estados Unidos. Y ahora la expectativa es que otra vez iban a volver a equivocar las encuestas y las apuestas y de que la llamada ola azul no iba a existir y que Donald Trump iba a tener mayoría otra vez en ambas cámaras. A mí me parece que sí es una derrota de Donald Trump, porque ¿qué estaríamos diciendo ahorita si efectivamente Donald Trump, los republicanos hubieran mantenido el control de la Cámara de Representantes y del Senado? ¿Qué estaríamos diciendo? Hombre, pues que Donald Trump se apoderó de la política de Estados Unidos, que no hay manera de que haya un contrapeso en ese país, que tiene asegurada ya su reelección en el 2020. Yo creo que otra vez regresamos a un debate muy interesante, que es, supongo, el que vamos a tener aquí, de pesos y contrapesos. Si va a ser o no un contrapeso la Cámara de Representantes en la política estadounidense. Ese es el primer punto que me parece muy interesante. Y otro punto que lo platicábamos ya antes de entrar al aire, el tema de las mujeres a mí me parece fascinante. Bueno, a ver, ¿por qué no empezamos porque, a ver, victoria para los demócratas, empate, ¿cómo lo dirías tú? Yo, a diferencia de Leo, pienso que después de todas las barbaridades que ha hecho Donald Trump en prácticamente todas las carreteras de la vida pública, incluso en la económica, en donde ha puesto a su país al borde de tener el próximo año o quizá dentro de 2 una recesión, porque simplemente no están saliendo las cuentas después de la tremenda baja en impuestos y esto parece ser solamente una luna de miel. Pero si te vas al entorno internacional, a los temas comerciales, a los temas geopolíticos, estratégicos, etcétera, etcétera, a los temas personales, a su sometimiento a Putin, al desprecio a las agencias de inteligencia, el rublo que agarres ha sido un escándalo. Pues le salió bastante barato, ¿no? Porque sucedió algo que pasa siempre con todos los presidentes cuando llegan las elecciones de medio término, que es que retroceden un poquito. ¿Qué me parece que resulta como aprendizaje? Teniendo a todos, prácticamente todos los medios de comunicación en contra. Bueno, menos el más importante de Noticias Fox. Sí. Uno. El más Pero el más importante. importante. Sí, pero sumas en a términos todos de los audiencia. demás, Sí. sumas a todos los demás y son mucho más, Sí. ¿no? Teniendo los medios de comunicación, teniendo los grupos de interés en contra, teniendo las organizaciones en contra, teniendo buena parte de la humanidad en contra, no le ganan. A mí me parece que en ese sentido le va muy bien. ¿Y qué aprendizaje deja? Pues a lo mejor que hace falta un político para hacerle contrapeso a un... Que ese puede ser uno de los resultados de esta Y elección. lo que no ¿Quién? tiene, ¿Sí? lo que no tiene en este momento el Partido Demócrata es una figura. Bueno, pero ahora, que pueda- ahora empieza a tener Vamos sus a ver. luces Beto O'Rourke y ese puede ser muy atractivo para la presidencia. Vamos Que a ver. perdió en Texas, Perdió. pero O sea, con un eso- resultado para un estado rojo impresionante. Pero, o sea, Bueno, pero tú perdió. dices... No fue tan malo. 1-0 Trump. No. ¿Cómo 1-0? O sea, dices, no le fue mal a Trump. ¿Ganó no Trump? le fue mal a ¿Ganó Trump en esta? Pues, pues sí. A ver, ganó. Denise, ¿quién gana?
No, yo creo que ganan los demócratas y creo, estaba escuchando a Carlos y efectivamente entiendo lo que dice, que es visto desde una cierta posición que comparto, pues uno dice qué fuerte y resistente es Donald Trump, pero llevamos 2 años desde el día que nos llevamos aquella sorpresa en donde entendimos que había un grupo muy fuerte que apoyaba a Donald Trump y que además le está yendo bien económicamente, porque Estados Unidos le está yendo bien económicamente, y que además comparte gran parte de las cosas que dice Trump y que no le parecen insensateces, como pueden parecerle a muchas otras personas. A todos esos medios de que hablaba. Exactamente. Es más, Cosas tan Trump, sencillas su como fuerza... la verdad. Bueno, sí, que digamos que hay un grupo que le parece que no está sobrevaluada la verdad, porque en realidad lo que están buscando, y creo que es muy interesante, son hombres blancos, mayores de 45, 50 años, los que votan extraordinariamente en su mayoría por Donald Trump. Son gente que siente que su forma de vida, el país que construyeron, está amenazado, que no les gusta el mundo para donde dio la vuelta y que les parece que Trump está salvando a Estados Unidos. ¿Por qué dices que es una victoria de los demócratas? ¿Porque no le fue suficiente ese grupo? Porque me parece interesante que frente a esa realidad que estaba oculta y que realmente no habíamos visto hasta la elección de hace 2 años, se empieza a organizar un mundo que además es un mundo que va en ascenso, que es el de los jóvenes, multiculturales, etcétera, las mujeres, y que están ganando espacios. Con la economía como está, Leopoldo, yo realmente ayer me desperté con la angustia de que en realidad ganara Trump y no perdiera la Cámara de Representantes. Ganar la Cámara de Representantes es un primer paso que le pone contrapesos a Donald Trump. Lo quiera presentar él como quiera, pero es una victoria de un movimiento que creo que empieza. Que tiene el futuro de su lado. Que tiene el futuro de su lado. Totalmente. Yo creo que tanto Trump como los demócratas tienen argumentos para decir que ganaron. Por supuesto, los demócratas, al lograr la mayoría en la Cámara de Representantes, se van a convertir, todavía no toman posesión y ya son un contrapeso. Y entonces son un contrapeso que Trump, uno de los tweets que manda esta mañana, es que si creen los demócratas que me van a procesar, yo los voy a acusar por las filtraciones que han cometido y además para bailar se necesitan 2 y yo tengo al Senado. Entonces, pero los demócratas tienen con esta victoria la oportunidad de crear efectivamente un liderazgo del cual carecen. El último líder que tuvieron fue Obama, porque Hillary Clinton no fue. Sí, claro. No lo fue. Pero esto es en cuanto a la Cámara de Representantes, que me parece un gran triunfo y un hecho muy importante de contrapeso. Trump puede decir que ganó, porque con todo lo que ha hecho, Leopoldo, ya ha dicho, ¿sí? Para cualquier ser pensante apuntaría a una derrota. Pero efectivamente tiene una base que no es pensante. Tiene una base dura que va a votar por Trump, haga lo que haga, aunque se pare en la Quinta Avenida y dispare contra la gente, va a seguir votando por Trump. ¿O piensa distinto, Joaquín? ¿Mande? Sí piensa, pero ve otras cosas. Yo creo que piensan como él, pues. Raimundo, Como él. ganadores y perdedores, primero, un balance así. Yo creo que lo que yo no diría es que esto define la reelección de Donald Trump, ni tampoco que vaya a perder. Yo creo que la elección presidencial en 2 años está abierta completamente. Claro. Yo creo que lo que sí nos mostró es algo que decía esta mañana un analista en la cadena Fox. El país no fue, hay que acostumbrarnos a que no fue ni rojo ni fue azul, sino es mucho más púrpura, es decir, mucho más mezclado. Y en ese sentido, creo que sí nos define una... Perdón, Raimundo, para abonar a lo que dices. Es que yo no sé si es púrpura. Es o muy azul o muy rojo. Correcto. Pero no veo que jamás se junten el rojo con el azul. Es decir, los descubro polarizados, totalmente polarizados, quizá más polarizados que nunca. Y en ese sentido, ese es un pantano, pienso, no sé qué piensas tú, ese es un pantano en donde Trump se siente muy a gusto. El pantano de la polarización es uno que... Es lo que él alimenta. Si puedo argumentar. Claro. Sí. Habría que ver muy bien, si nosotros lo vemos en un mapa, lo vemos rojo y azul.
pero tenemos que irnos a partes de distritos, sobre todo qué tipo de distritos. Entonces no vamos a entrar aquí al detalle de los distritos porque simplemente ni le interesa a la mayoría de los mexicanos o casi nadie y vamos a perder el tiempo. Pero sí, esta parte del púrpura lo que nos trae como resultado es un país mucho más dividido que hace 2 años. ¿Y por qué hablo de un país mucho más dividido, más polarizado? Porque aquí sí se dio algo demográfico que es muy importante. Lo que se ve en esta elección es que las zonas rurales, estos republicanos que ustedes mencionan, Nítidamente, son totalmente Trump, pero había gente, mujeres particularmente, que votaron por Donald Trump hace 2 años, que se regresaron al Partido Demócrata, junto también con un segmento importante de clases medias y personas educadas que habían votado por Donald Trump y que dijeron, no nos gustó el discurso racista, no nos gustó su posición tan excesiva, migrante, y creemos que se excedió. Por lo tanto, nosotros nos regresamos a votar por los demócratas. Entonces tenemos la polarización. La polarización entre... Es la conclusión inevitable. Sí, pero es que esta es una discusión binaria y creo que es muy tramposa. No, Entonces, claro, pero lo que estás argumentando es que en ese sentido para los demócratas es un avance importante. Pero al mismo tiempo, en el Senado reforzó, o sea, se incrementó el poderío de los republicanos. Es decir, por eso no se puede ver muy bien en este sentido. Por eso yo rehuyo a las partes binarias, a que sí o que no, o a las competencias. Pero digamos, a ver, aunque reforzó en el Senado, antes tenía, digamos, dos espadas. Y ahora se queda solo con una. Sí, importante, pues son los contrapesos que decía Leo. Y lo otro, que creo que es la parte mucho más interesante, si bien no podemos saber cómo va a venir el proceso electoral dentro de 2 años por la presidencia, sí está claro que se va a definir en 7 estados. Como siempre. No, porque se aumentan 2. Sí. Se aumentan 2 que yo diría... Columpios, ¿no? Estados columpios. Florida, porque la diferencia en Florida es de 1 punto. Pero esa es la historia de Florida, casi siempre. Y acuérdate de Bush, Gore. Texas. Pero Texas es la novedad. Texas es importantísimo. Por menos de 1%, te refleja aquí la carrera de Ted Cruz contra Beto O'Rourke. Dice, bueno, pues aquí está, lo que tú decías, es una figura emergente y ya demostró al convertir Texas para los demócratas en un partido competitivo. Finalmente, René. 4 cosas. Sí, Uno, siempre 4 cosas. Rápido. Primero, no hay grandes novedades. Realmente estaba en lo previsto, primera. Segunda, la incertidumbre electoral no condujo a la certeza política. Yo creo que no está definido casi nada. 3, el resultado electoral no necesariamente está reflejada en la consecuencia política. Decir si ganó o perdió Trump, sobre la base de lo que dice Carlos, este hombre, para estar con el desgaste que supuestamente habría tenido, sí logra contener. Y de hecho su discurso está tratando de revertir la aparente derrota frente a su victoria. Y cuarto, si es una derrota de Donald Trump, no necesariamente es una victoria de los demócratas. ¿Por qué? Porque uno ve ahí la confluencia de muchos nuevos legisladores pertenecientes a minorías que no necesariamente le dan cohesión a los demócratas como tal, como conjunto. Sí creo que lo que vamos a ver va a ser una mayor polarización. A ver, ahí está más o menos el panorama y la opinión de cada uno de ustedes respecto de perdedores y ganadores. ¿Qué de la dinámica política que se viene para los próximos 2 años y en concreto qué para México en esa dinámica política? Rápidamente, ¿qué ves? Bueno, lo discutíamos hoy en la mesa con Carlos Loret, es muy interesante porque efectivamente a la hora sí tener una Cámara de Representantes demócratas, esto paradójicamente puede hacerse sentir a Trump o llevarlo a jugar en el terreno que le gusta, que es la confrontación, que es la polarización, que es Pelosi ahí enfrente en la Cámara de Representantes. Es una política que el presidente pues no solamente le gusta, sino que le da buenos resultados, ¿no? ¿Y México cómo queda en ese tipo de política de la confrontación? A mí lo que me parece más importante el tema de México es vamos a tener que hacer el recuento representante por representante y senador por senador para ver si pasa el Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC, ¿no?
porque hay que decirlo, tiene que estar ratificado por ambas Sí, porque por los ambas demócratas cámaras. típicamente no han sido tan favorables al libre comercio. Y aquí, exacto, aquí puede haber dos dinámicas, que los demócratas digan, aquí no pasa nada de Trump en esta Cámara, a partir de hoy aquí no pasa nada. O lo que tradicionalmente pasaba en Estados Unidos, que Uno puede por haber uno por uno, dependiendo de los intereses de cada estado y cada distrito. Yo creo que la labor de México en ese sentido es, como se hizo en 1993, hacer el mapeo de cada uno de los representantes senadores y decir, estos sí pueden votar a favor, estos en contra. A ver, en esta política de confrontación y de polarización, ¿son buenas noticias las que ves o malas para México? Veo el primer factor que pone Leo, lo veo igualito, es decir, depende de la actitud de los demócratas en su política interna, en sus cálculos de política interna, lo que van o no a hacer con el TEMEC. ¿Qué ha dicho Nancy Pelosi, la nueva poderosa jefa de la Cámara Baja? Que no está entre sus prioridades. Ya lo puso ahí claro sobre la mesa. Entonces, vamos a ver cómo vienen las fuercitas. Si los demócratas encuentran que su mejor estrategia de cara al 2020 es rechazar, rechazar y rechazar, o ser incluso agresivos y mandarles investigaciones y fiscales especiales y demás, va a ser una historia. Si los demócratas buscan impulsar una agenda propia, construir un discurso que no solo sea no Trump, sino sí yo y por qué, pues a lo mejor hay una esperanza. Pero yo agrego otro factor. Si no es solo cómo va a reaccionar la Cámara, es cómo va a reaccionar Trump. Y ¿también? La verdad es que el principal factor de amenaza al Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá ha sido, es y seguirá siendo Donald Trump. El hombre que todavía después de anunciar con bombo y platillo en la oficina oval que había llegado al arreglo y luego sumar a Canadá, es el mismo que no bien habían pasado los migrantes Ciudad Hidalgo, ya amenazaba otra vez con que el TEMEC no era su prioridad era que México frenara a los migrantes. El peligro sigue ahí y a lo mejor es más Trump que los representantes en la Cámara. Denis. Mira, la verdad yo creo que es muy difícil decirlo, pero no pintan bien las cosas. O sea, no pinta bien el tema, no pinta bien por el tema de que los republicanos y los demócratas sí creo que se van a enzarzar en una batalla muy polarizada y que la reacción que ellos tuvieron, ellos no le quieren dar un solo triunfo a Trump, ninguno. No están ni siquiera en ese ánimo antiguo de esto me gusta, puede ser bueno para Estados Unidos. Se están jugando cosas más fuertes para ellos que si el tratado. Pues la presidencia en el 2020. Pero la presidencia y una cultura. Y la identidad. Y la democracia. La identidad nacional, o sea, sí, hay sí, muchas sí. cosas en juego para ellos y para el mundo, por cierto. Y no creo que el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC les parezca en ese sentido más que una bala más en este juego, guerra. en esta guerra, y en ese sentido, pues para nosotros no es bueno. Así lo veo. Joaquín. Leopoldo, yo no veo quién vaya a hablar a favor del TEMEC. No veo porque Trump efectivamente, pues a las 9 de la mañana dice que es un logro, a las 9:20 dice que no le interesa, al cuarto para las 10 dice ¿de qué me están hablando? A las 10:20 dice no, sí, es muy importante, o sea, es desconcertante en eso. Sí, o sea, lo que quiere decir que no le importa. Sí. Uno, dos. Los demócratas si quieren arrancar, como yo creo, la campaña presidencial desde el momento que tome posesión, pues le van a llevar las contras a Trump. Y van a decir, por aquí de Trump no pasa nada. Bueno, no pasaría tampoco el financiamiento para el muro. Por ejemplo, políticas antimigrantes. El muro que nació muerto. sí. Pero Está muerto. tampoco el TLC. Nada. O el sí, TEMEC. por eso, depende, Leopoldo, de cómo quieran medirse los demócratas, porque pues, el acuerdo del Telecan pues lo negociaron con los republicanos y desaprobó, entró en vigor con un demócrata, ¿sí? Con Clinton. Fíjate que ya es otro en la momento, mañana pero ya. el canciller Videgaray le preguntaba justo eso y decía que Robert Lighthizer, el jefe de la negociación por el lado gringo, un tabloide. preveía que esto iba a suceder y entonces que Robert Lighthizer, estuvo muy cerca de muchos liderazgos demócratas en la Cámara de Representantes, particularmente del sector sindical, para que se sintieran que tenía partes el TEMEC claramente demócratas. Lo escuché francamente optimista. Lo escuché a un Videgaray mucho más optimista que lo que solía yo escuchar. Yo creo que en ese tema Videgaray siempre se muestra optimista.
sobre todo en lo que es la relación política de la vertiente, de la vertiente política del TEMEC. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, Leopoldo, los republicanos votarán, pues depende del liderazgo de Trump sobre esta bancada republicana. Efectivamente, antes tenía una diferencia de 2, ahora tiene una diferencia de 7 a su favor. Ya no es tan importante 1 o 2 senadores para tomar una decisión. Yo en este momento debo confesar que no estoy muy animado pues sobre el futuro del Tratado de Libre, del TEMEC, con el proyecto de que se firme el día 29 de este mes. Hoy estamos a 7. Se va a firmar el día 29. No lo fue. veo muy difícil. No va a haber firma, ¿no crean ustedes? Va a haber, espérame. Firma de jefes de Estado. Digo. A ver, lo veo muy Pero dijo fecha, 29. Lo veo muy difícil. Para el 29. Sí, como habían dicho que se iba a hacer el 29. Que era lo que quería Peña Nieto. Incluso ¿no? en Buenos Terminar con Aires, eso. incluso en Buenos Aires se firmaría en el seno de la reunión del G20. Entonces, Leopoldo, no sé. La verdad, en este momento, debo decirte, hace un momento decía que era una respuesta interesante, decir no sé. No sé, Leopoldo, cuál vaya a ser el futuro del tema con este resultado. A ver qué tienen que decir Raimundo y René. Ellos sí deben saber. Pero tengo que hacer un corte primero. Hago un corte y regresamos y le entramos a temas de aquí del país también, que hay muchos. El de la caravana, que va a pasar. Temas del gobierno en transición, cómo ven la agenda en el Congreso. Hacemos un corte y regresamos.